La República Federativa de Brasil es un gran país al sur del continente americano, poseedor de una vasta y rica historia. Durante un gran periodo de su existencia, fue un gran imperio y posteriormente una república, la cual prevalece hasta nuestros días, y actualmente se halla gobernado por el derechista Jair Bolsonaro. Responsabilidade nos conduziu à maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Un proceso que pasaría desprevenido en el mundo. Luiz Inácio Lula da Silva. De no ser por la reaparición de Lula da Silva, quien se enfrentará contra Bolsonaro, en una elección que serán marcadas por la rivalidad entre dos figuras que han definido la historia contemporánea del Brasil. A verdade liberta e o Brasil precisa de paz para poder progredir. Foi exatamente nesse período em que eu descobri uma coisa, que o tipo de sindicalismo que a gente estava fazendo estava errado. Veja que existe uma diferença muito grande. Ou seja, eu comecei a ter dimensão dos problemas do golpe militar em 68, mas só fui começar a adquirir consciência política. Se podría decir que no existe un líder político como Luiz Inácio Lula da Silva. Nacido en una familia de clase baja, de Caetés, Pernambuco, no formaba parte de la élite política, intelectual o económica de Brasil, de donde precedían la mayoría de sus presidentes. Con una educación formal inconclusa, construyó su carrera política como líder sindical en los movimientos de trabajadores del acero de la ciudad de São Bernardo do Campo y Diadema, São Paulo. A principios de la década de los 80, mientras Brasil reconstruía un régimen democrático, tras casi 20 años del régimen militar, ayudó a fundar el Partido de los Trabajadores, a través del cual se postularía para presidente varias veces sin éxito, hasta que finalmente fue elegido en 2002 y reelegido en 2006. Alguém no Brasil que duvidasse que torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse a presidente da República, 2002 provou exatamente o contrário. Su elección estuvo llena de incertidumbre, pero su administración acabó por llevar a Brasil a un periodo de notable desarrollo económico y social. El Producto Interior Bruto, PIB, del país creció con los precios relativamente estables y los avances fueron significativos en la distribución de la renta, lo que elevó a millones de personas por encima de la línea de pobreza. Además, Brasil no se vio tan afectado por las crisis financieras del 2008. Minhas amigas e meus amigos, quero dizer com toda serenidade que a crise não nos asusta. Debido a una serie de medidas económicas de inspiración heterodoxa para mantener los niveles de consumo de la población. A su vez, su figura propició un gran entusiasmo por el país en el extranjero, alentando por una política exterior que combinó un enfoque pragmático hacia las naciones desarrolladas con una construcción de vínculos más estrechos con el mundo en el desarrollo, lo que incluso llevó a albergar el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, a entregar el poder a Dilma Rousseff, la primera mujer elegida presidente también del PT. El 1 de enero de 2011, Lula disfrutaba de una tasa de aprobación de casi el 87%, algo sin precedentes para un presidente brasileño. Especialmente después de cumplir 2 mandatos, Brasil parecía finalmente despegar después de décadas de inestabilidad política y económica. Los años siguientes no fueron amistosos con Lula ni con su partido. Dilma no pudo mantener los niveles de crecimiento socioeconómico, lo cual empujó al país a una crisis financiera en el 2015.
Al mismo tiempo, el avance de la Operación Lava Yato, una importante operación anticorrupción realizada por la Policía Federal, llevó al enjuiciamiento y encarcelamiento de varios líderes políticos, muchos del PT. El descontento con la presidenta y sus principales aliados alimentó el proceso de destitución de Dilma, aprobado por el Senado en agosto de 2016, lo que devolvió al poder a la derecha a través de su sustitución por Michael Temers, hasta entonces el vicepresidente del país. En cuanto a Lula, fue condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva por la celeridad en la que se dictó la sentencia y su conveniencia justo a tiempo de interrumpir su campaña a la presidencia en las elecciones generales de 2018. Estas acusaciones ganaron fuerzas poco después de la victoria de Jair Bolsonaro, cuando el juez Sergio Moro fue nombrado ministro de Justicia en su gobierno. Hoy se encuentra libre de las deudas con la justicia, listo y preparado para luchar contra su principal rival, Bolsonaro. Y todo comienza con el derrocamiento de un presidente en 1964. El golpe militar que se dio en Brasil el 31 de marzo de 1964 representó una ruptura del panorama político, social, económico y cultural, el cual definió las siguientes décadas y que hoy en día aún tiene repercusiones manteniendo un debate entre la población brasileña. Dicho golpe militar instalaría una dictadura al derrocar el gobierno del entonces presidente João Goulart, el Jango. Sin embargo, antes de poder entrar de lleno en el tema de la dictadura, debemos hablar un poco de la administración de Goulart y cómo fue que cayó. Não é justo, trabalhadores, que o benefício de uma estrada construída com o dinheiro do povo, venha beneficiar apenas as pequenas minorias latifundiárias desse país. Não se compreende que é uma estrada como a Rio Bahía, que os 800 kilómetros... El gobierno de Goulart se distinguió por 3 elementos importantes. Primero, durante su administración se implementaron una serie de reformas, las cuales implican varios cambios políticos, entre los que se encontraban la repartición de tierras federales, la nacionalización de las compañías de petróleo, la legalización del Partido Comunista y el derecho al voto para campesinos analfabetas y miembros de los cuerpos armados. En temas de política exterior, se mantuvieron relaciones con los Estados Unidos, pero también se vivió un acercamiento político hacia los países del Pacto de Varsovia y un contacto diplomático con la Unión Soviética. Al tomar el poder, Brasil tenía un régimen parlamentario donde el presidente estaba sujeto a las decisiones del Congreso y necesitaba de negociación con las Fuerzas Armadas y la oposición de derecha que lo conformaban. Para poder explicar el golpe militar, es necesario mencionar cómo esta política exterior proizquierda y los acercamientos internos con partidos de izquierda alarmó a la oposición de derecha en el Congreso, así como a las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos. Aunado a ello, las reformas internas con tendencias socialistas amenazaron a grupos económicamente hegemónicos y la reforma agraria provocó tal divergencia que el gobernador de Sao Paulo, Adhemar de Barros, posicionó a su ejército de 40.000 hombres en contra de Goulart y proveyó de ametralladoras, rifles y pistolas a todos los terratenientes brasileños. Con la unión de estos sectores, se comenzó a elaborar el golpe, incluyendo un diálogo entre grupos conservadores, las Fuerzas Armadas y la CIA sobre las elecciones de 1962. Si bien Estados Unidos no intervino demasiado, sí generó presiones a través del Exim Bank, reduciendo la ayuda exterior y el capital de inversión extranjera. En 1963 se realizó un plebiscito con el fin de revocar las restricciones que se pactaron en 1961 al parlamentarizar el gobierno, regresando al presidencialismo con Goulart al frente, quien mantenía gran popularidad pese a los sectores en contra. En este mismo año, la tensión entre la derecha y la izquierda se remarcó, pero la derecha fue favorecida ante la derrota de la reforma constitucional que pretendía viabilizar la reforma agraria. A su vez, otro acontecimiento que sacudió a Brasil durante el gobierno de Goulart fue la rebelión de los sargentos, donde sargentos de la Fuerza Aérea y de la Marina invadieron el Supremo Tribunal Federal ante la declaración de inhabilitación de los sargentos electos en 1962. Estos sucesos generaron aún más presiones en los meses siguientes, por lo que Goulart organizó el Rally Central de Brasil el 13 de marzo de 1964, donde se rodeó con símbolos que lo vinculaban a la figura del expresidente autoritario fallecido 10 años antes, Getúlio Vargas, y movilizó a más de 150.000 personas por más de 4 horas. Y el mismo día firmó 2 decretos.
uno para nacionalizar las refinerías privadas de petróleo y el otro para expropiar tierras con más de 100 hectáreas cercanas a las carreteras y vías férreas federales. El descontento de la oposición creció aún más, reaccionando el 19 de marzo de 1964 con una concentración de cientos de miles de personas que pertenecían a sectores conservadores en la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad en distintas ciudades, como Sao Paulo y Belo Horizonte, donde se exigía un juicio político hacia Goulart y se expresaba la oposición hacia sus reformas, además de anunciar el golpe cívico-militar del 31 de marzo y el 1 de abril. El golpe concluyó en la madrugada del 2 de abril, cuando, en una sesión secreta celebrada en la madrugada, el Congreso declaró vacante la presidencia de la República, iniciando 21 años de dictadura. Oh, 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 Brasil, gente pra frente, construindo esta nação, com trabalho permanente, com firmeza e coração. E no passo de gigante, levo o meu Brasil avante. Vamos todos cantar a uma só voz, o Brasil é feito por nós. Oh, 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 Brasil. Vamos todos cantar a uma só voz, o Brasil é feito por nós. Oh, 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 Brasil. Una vez consumado el golpe militar del 31 de marzo de 1964, en Brasil finalmente quedaría instaurado un régimen militar encabezado primeramente por Humberto de Alencar Castelo Branco, y el cual duraría hasta 1985 con la victoria electoral de José Sarney. De las primeras acciones realizadas por el nuevo régimen, una vez iniciado en su mandato, destacan las reconstrucciones y militarizaciones de las direcciones de orden político y social, así como la creación del Servicio Nacional de Informaciones. Todo ello con la finalidad de centralizar y planificar de manera eficiente los actos represivos que se llevarían a cabo en contra de la población brasileña durante los años que duraría el régimen. Dicho sistema se sofisticaría aún más a partir de 1970 con la puesta en marcha de la Operación Banderines y la creación de los Centros de Operaciones de Defensa Interna y los destacamentos de operaciones internas. Es en este punto que cabe destacar la institucionalización de los actos represivos en Brasil, pues a diferencia de otros regímenes dictatoriales de la región, estos eran llevados a cabo mediante ciclos dictados por los llamados actos institucionales. El más destacado de estos sería llevado a cabo entre 1968 y 1974, dando paso al periodo conocido por los brasileños como los años de plomo. Además de la represión, encarcelamientos políticos, desapariciones y básicamente cualquier otra técnica de control usada por las dictaduras latinoamericanas de la época, el régimen dictatorial brasileño, al igual que el uruguayo, hicieron uso del destierro, llevando a cabo dos oleadas importantes. La primera, de cuyas víctimas son conocidas como la generación del 64, fueron realizadas en contra de partidarios de Goulart, así como de simpatizantes de la izquierda política. Y la segunda fue llevada a cabo contra los activistas más radicales, a quienes se les conocía como la generación del 68. Este régimen no sobreviviría únicamente de actos represivos y destierros. Con esto en mente es que en 1967 la dictadura se autoinstitucionaliza mediante la instauración de una nueva constitución en la cual, entre otras cosas, se establecería un sistema electoral bipartidista y de elección indirecta donde únicamente podrían ganar el candidato emanado de la Alianza Renovadora Nacional, ARENA, el partido apoyado por los militares. Se podría decir que algo bueno sucedió durante la dictadura, pues es durante la década de los 70 donde el régimen alcanzará su apogeo a partir del milagro económico brasileño, iniciado por el entonces ministro de Economía Delfim Neto. Es durante este periodo que Brasil logra salir de una economía desorganizada, llena de déficit fiscal, desempleo e inflación. Este milagro se desplomaría con el paso del tiempo, dado lugar a que se visualizarán las desastrosas consecuencias sociales e, irónicamente, económicas producidas por las medidas iniciadas por Neto.
Para 1982 el país caería en una bancarrota iniciando una crisis de la deuda y el periodo conocido como la década perdida. Y estos factores, aunados a una fragmentación interna de la cúpula de poder, propiciarían el futuro fin de la dictadura. La dictadura caería el 15 de marzo de 1985, con la ascensión de José Sarney a la presidencia. El régimen había dejado a un Brasil con serios problemas, principalmente de orden económico y social, los cuales ni Sarney ni sus sucesores lograrían resolver. Sería la presidencia de Fernando Henrique Cardoso la gota que derramaría el vaso y dejaría las puertas abiertas a uno de los personajes más importantes, no solo de la historia de Brasil, sino de Latinoamérica. ¿Pero quién es esta figura? Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. Nacido en el estado de Pernambuco, el 27 de octubre de 1945, Luis Inácio Lula da Silva, a pesar de haber nacido y crecido en una situación aún más baja que la miseria, lograría forjarse un camino que lo llevaría a convertirse en el protagonista de la administración que llevaría a Brasil a ser lo que es hoy en día, hablando en el buen sentido. Su infancia y su juventud no serían nada fáciles, pues debió realizar sus estudios a escondidas de su padre, ya que éste le había negado tal derecho y aún así debió abandonarlos a sus 14 años para poder trabajar y ayudar a su familia. Sin embargo, esto no le cerraría del todo las puertas. Es más, es aquí, en 1964, donde podríamos considerar que inicia su carrera política, curiosamente a la par del inicio de la dictadura militar. Después de involucrarse en una disputa salarial, en la metalúrgica donde trabajaba es despedido, pero es contratado en una empresa llamada Fries Mulducar, de la cual también sería despedido 6 meses después. En 1967, por influencia de uno de sus hermanos, se acercaría al sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema, iniciando así, de una manera un poco más formal, su carrera como defensor por los derechos de los trabajadores. Para 1978, su actividad en defensa por los derechos laborales se intensificaría aún más, iniciando con su participación en un encuentro de petroleros en el estado de Bahía, donde por primera vez menciona públicamente su intención de crear un partido de trabajadores. E que pra cata inconsciente que fosse no Pacaembu, nós estaríamos 10 trabalhadores conscientes aqui. Entre 1979 y 1980, participaría muy activamente en 2 paros laborales organizados por el Sindicato de Metalúrgicos. En el primero de ellos, Lula lograría pactar un acuerdo con los empresarios, donde principalmente se prometía la vuelta inmediata al trabajo a cambio de la reapertura del estado de Vila y Cluides para las asambleas, el pago de los días parados, ningún despido y reajuste del 11% de los salarios. No hace falta mencionar que los patrones no cumplieron lo acordado, pues el sindicato nuevamente se levantaría en huelga en abril del año siguiente, esta vez exigiendo un aumento del 15%. Lula sería arrestado en el día 17 de la huelga para posteriormente ser torturado. El paro terminaría el día 41 sin acuerdo, pero con el derecho a huelga vuelto una bandera nacional. Una vez terminada la dictadura, Lula por fin fundaría el Partido de los Trabajadores, con el cual intentaría conseguir la presidencia de la República en las elecciones de 1989, 1994 y 1998 sin éxito alguno. Tras haberse presentado como candidato del PT a las elecciones presidenciales en 3 ocasiones y haber perdido en las 3 frente a las fuerzas políticas más conservadoras, no sería hasta las elecciones de octubre de 2002 cuando Lula finalmente sería elegido presidente de la República con el 61% de los votos. En este sentido, Lula destacó con 2 grandes proyectos durante su primer periodo como presidente. El primero de ellos sería la campaña Hambre Cero, presentada por el presidente el 30 de enero, el cual se convirtiera en su más ambicioso proyecto de gobierno. Y si bien Lula explicó que pretendía acabar con las situaciones de hambre y desnutrición en 4 años, dado que las metas excedían la urgencia humanitaria,
El objetivo último era, en sus propias palabras, dar a todos los brasileños dignidad y autoestima, ofreciéndoles posibilidades de trabajo, educación y sanidad. Todas estas acciones y resultados, aunados a una política económica exterior, la cual aprovechaba la alta demanda de materias primas por parte de economías emergentes como China, sentaría las bases para que Brasil lograra por fin posicionarse como una nación fuerte e importante tanto en el plano regional como en el internacional. Finalmente, Lula dejaría la presidencia de la República el 31 de diciembre de 2011 con unos niveles de aprobación excepcionalmente altos y cediendo la batuta a su sucesora Dilma Rousseff, quien intentaría continuar su legado sin mucho éxito. El 13 de noviembre de 2008, el presidente Lula proclama en una rueda de prensa en Roma, donde se hallaba por visita oficial, «Querría que Brasil, después de mí, fuera gobernada por una mujer. Y ya existe la persona adecuada, Dilma Rousseff». Dilma Rousseff nació el 14 de diciembre de 1947 en Belo Horizonte. Hija de un padre búlgaro y una madre brasileña, desde temprana edad se vio envuelta en una vida de política. En 1946, mientras estudiaba en el colegio secundario, daba lugar a un golpe de Estado, y fue así como comienza a militar políticamente en la Organización Revolucionaria Marxista Obrera, para más tarde formar parte de la organización guerrillera Colina. Para el año de 1970, es detenida, torturada y presa durante 3 años por un tribunal militar. Después de su liberación, se va al estado de Río Grande del Sur, donde decide estudiar la carrera de economía. 10 años después, en 1980, Dilma vuelve a aparecer dentro del foco de la política, con el Partido Democrático Laborista, llegando a ser secretaria de Minas y Energía de Río Grande do Sul, en 2 ocasiones. Aunque esta lealtad sería traicionada para 2001 al romper lazos con dicho partido y cambiarse al PT, encabezado por Lula da Silva, quien al asumir la presidencia la nombraría, al igual que sus anteriores superiores, ministra de Minas y Energía. Con este nuevo partido, su vida política se volvería más activa, pues ocuparía varios cargos dentro de la presidencia de Lula, quien la vería como una política estratégica al convertirla en la primera mujer en ocupar un alto puesto ejecutivo equivalente a una jefatura del gobierno o un rango ministerial. El 1 de enero de 2011 no fue ninguna sorpresa que Dilma ocupara la silla presidencial brasileña, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo máximo dirigente político de su nación. Su plan de gobierno sigue básicamente los mismos pasos que su antecesor en las áreas internacionales, económicas y sociales, encaminando su acción hacia el objetivo de terminar con la pobreza extrema. Ante la llamada guerra de divisas, impulsada por la Unión Europea y Estados Unidos, como mecanismo para trasladar la crisis desatada en 2008, impulsó una política de blindaje y autonomía, que contó con el apoyo del Mercosur y de los 5 países del grupo BRICS. El proceso de destitución de Dilma Rousseff consistió en una cuestión procesal abierta con vistas al juicio político que determinó la continuidad de su mandato como presidenta en la República Federativa de Brasil. El proceso se inició con la aceptación el 2 de diciembre de 2015 por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Las acusaciones versaban sobre la violación a la ley presupuestaria y a la ley de probidad administrativa por parte de la presidenta, así como sobre sospechas de su implicación en actos de corrupción en Petrobras, que han sido objetivo de investigación por la Policía Federal en el ámbito de la Operación Lavallato. Sin embargo, hubo juristas que desestimaron la denuncia de los 3 abogados, afirmando que las llamadas pedradas fiscales caracterizaban inmoralidad administrativa y que no existe prueba de implicación de la presidenta en los crímenes dolosos que puedan justificar el impedimento. Brasileiras e brasileiros, o Brasil vive momentos que serão decisivos para o nosso futuro. No próximo domingo, teremos uma oportunidade de reafirmar, mais uma vez, nosso compromisso histórico com a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. O que está em jogo na votação do impeachment não é apenas o meu mandato, que pretendo defender e honrar até o último dia, conforme estabelecido na Constituição. Dilma Rousseff se despidió del poder en Brasil por la puerta delantera, aplaudida por centenares de seguidores.
A las afueras del Palacio de Planalto, repartió abrazos y recibió palabras de aliento. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con usted. Como el título de una de las obras de Gabriel García Márquez, la caída de Dilma Rousseff fue crónica de una destitución anunciada. Luego vino el escándalo de Petrobras, en el que más de 50 políticos fueron acusados de desviar dineros de la estatal petrolera. Uno de los hombres que jugó un papel importante en el comienzo del fin del mandato de Rousseff fue Eduardo Cunha. Al final, no cabe duda que Lula da Silva se ha convertido en una figura crucial, no solo en la historia brasileña, no solo en la historia latinoamericana, sino también en la historia mundial, al lograr sacar a Brasil del bache en donde se hallaba y posicionarlo como una importante potencia regional y en menor medida mundial. Una figura que debió sortear demasiados obstáculos para llegar hasta donde está y que, sin embargo, cayó víctima de los males políticos aún arraigados en su patria. No obstante, Lula se encuentra de regreso, listo para intentar volver a tomar las riendas del Brasil. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projetos. Quero apenas conversar com as mulheres e com os homens do Brasil, que estão quase votando em mim, mas que ainda não se decidiram. Vejam, a essa altura, existe praticamente 3 tipos de eleitor. Os que já votam em mim, e eu agradeço a confiança. Os que estão votando em outros candidatos e que merecem de mim o mesmo respeito. E aqueles que estão quase se decidindo a votar em mim. Vejam, meus amigos e minhas amigas quase Lula. Sei que vocês também querem a mudança do nosso país. Sei que vocês compreendem a necessidade do Brasil ter um governo que vai se preocupar com o desenvolvimento, com o futuro, mas que não vai esquecer os pequenos, os mais fracos, os famintos, sempre tão esquecidos. Eu preciso do seu voto de confiança e, sinceramente, eu mereço essa oportunidade para a qual tanto me preparei. Veja, minha amiga quase Lula, do mesmo modo que você deseja ser feliz e não quase feliz, o Brasil precisa de uma mudança e não de quase uma mudança. Porque temos que enfrentar uma crise e não uma quase crise. E você precisa do emprego e não de um quase emprego. Não é verdade? Tenho hoje um grande apoio para governar o país. Dos empresários, dos sindicatos, dos maiores economistas, de 2 ex-presidentes da República, Itamar Franco e José Sarney, de políticos de todos os partidos, de importantes lideranças das Forças Armadas. Só falta o seu voto. Pense nisso com muito carinho. Até porque, no dia da eleição, não existe na maquininha o botão do quase. E que Deus lhe ilumine.